Continuamos con más información a través de su noticiero Noticias Planeta al Día y Prensa Radial a través de Radio Planeta 106.1 y SR Radio en todas las plataformas digitales. Es un grato tener en nuestra sede de entrevistas a través de vía Zoom al ingeniero Francisco Hugo Cárdenas. Él es decano de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Aplicadas de la UICEG, sobre un tema que nos debe interesar no solamente a los profesionales del derecho, sino a todos los conciudadanos ecuatorianos, sobre el derecho que tenemos cada uno de nosotros para hacer respetar el aspecto constitucional en un mejor ambiente en nuestro entorno. El derecho ambiental. Señor ingeniero, bienvenido. El derecho ambiental, ¿de qué forma nos debe de incentivar a cada uno de nosotros para pedir defensa y protección? Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, buenos días a toda la audiencia. Pues bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que después de tanta industrialización, después de tantos años de que el planeta, los seres humanos como tal, vivamos en este continuo buscar de mejora de tecnología, de industria y demás, estamos viendo que nos está revertiendo el planeta, nos está diciendo que debemos hacer algo. Por lo tanto, creo que es menester necesario para todos nosotros, para toda la humanidad, el planeta en sí, tomar nuevas medidas, buscar qué hacer, buscar cómo mejorar, buscar el que nosotros debemos ejecutar en cada una de nuestras actividades, un control de nuestro entorno, un control ambiental. Nosotros somos vida, nosotros somos parte del planeta, nosotros estamos aquí gracias a esta madre tierra, bien llamada por nuestros ancestros la Pachamama. Por ello, es necesario hoy por hoy regularizar cada una de las actividades que nosotros ejecutamos, con el objetivo simplemente de evidenciar que en cada etapa procesal, en cada etapa de la industria, nosotros podemos hacer una actividad que no sea contaminante al ambiente, que no sea nociva al ambiente. Por lo tanto, nosotros debemos ser conscientes que cada vez que realizamos alguna actividad, deberemos siempre pensar en nuestro entorno, en nuestra casa. ¿Quién quiere tener una casa sucia? Creo que nadie. Por eso es necesario y por hoy que empecemos ya a tomar esa conciencia y empezar a regular cada una de las actividades que nosotros ejecutamos. Muy bien, ingeniero, lo que usted dice, tomar conciencia a cada uno de nosotros, pero hay un aspecto fundamental y allí sí quisiera profundizar, señor ingeniero. El derecho constitucional nos exige un entorno sano en la conservación del medio ambiente. Los códigos, similar situación, y las leyes y algunos aspectos más de ordenanzas y resoluciones. Pero, ¿quién tiene que aplicar? ¿Tenemos que aplicar la ley para volvernos conscientes, señor ingeniero, o qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, definitivamente la ley está escrita aquí en el país. No solamente tenemos leyes, sino tenemos códigos, tenemos reglamentos, ordenanzas, etcétera, que están para ser cumplidas, pero creo que es necesario una educación donde enseñemos desde muy pequeños a nuestros hijos y pues luego ya en el nivel profesional o a la profesionalización, enseñarnos en que nosotros debemos cuidar nuestro entorno y cómo cuidarlo, que es lo más importante, saber cuidarlo. Nuestra madre tierra cada vez nos enseña a nosotros que todos los procesos y cada uno que realiza son un constante mejorar para sostener la vida, pues nosotros debemos ya ir aprendiendo. Creo que por eso es necesario y nosotros desde el ámbito universitario, desde el ámbito académico, justamente estamos para eso, el enseñar a la ciudadanía, enseñar a los nuevos profesionales el cómo deben empezar ya a cuidar el ambiente. No solamente el pensar que nosotros debemos cumplir con la legislación nacional, sino desde la conciencia. Ejemplo rapidísimo, cuando uno va a visitar zonas por fuera del lugar donde habitamos, ejemplo la playa, ejemplo un bosque y demás, no ser aquellas personas que vamos llevando nuestros insumos y lo primero que hacemos es dejarlos ahí como basura, sino siempre pensar en que nosotros debemos cuidar a cada lugar que vamos como si fuera nuestro propio nicho, nuestro propio hogar, nuestra propia casa, porque así Entonces, lo es. ingeniero, allí me da una pauta dentro de lo que es el aspecto de la corresponsabilidad nuestra, el ciudadano, de que se debe de articular diferentes estamentos, principalmente el Ministerio de Educación, para poner en la malla curricular
una materia que vaya desde el jardín de infantes, escuela, colegios y a la universidad queda ya la responsabilidad de nosotros de haber asimilado esos conocimientos, señor ingeniero. Por supuesto, mire que en el ámbito del control ambiental, del cuidado ambiental, existe una primicia que dice de la cuna a la tumba. Ujú. Por lo tanto, creo que nosotros debemos empezar ya a tomar esa conciencia y claro que sí, desde los ámbitos gubernamentales deberían ya en la educación ambiental, el cuidado de nuestro entorno ser desde el día uno que nosotros iniciamos nuestra educación y no como una o dos materias puntuales, tal vez en un segundo, tercer, quinto, etcétera grado, sino permanentemente. Enseñarnos desde muy pequeñitos las etapas de qué es lo que debemos hacer. Ejemplo, ¿qué podemos hacer con un papel? ¿Qué podemos hacer con un material orgánico? ¿Qué podemos hacer con el resto de una naranja? Y eso a largo plazo pues nos enseñará que en la industria podemos aplicar. Por eso hoy por hoy conocemos algo que se llama economía circular. Es decir, que los procesos industriales que nosotros ejecutamos, en vez de que en cada etapa se generen residuos, pues si se generan residuos, esos residuos, ¿cómo saberlos reutilizar dentro de la misma etapa industrial para evitar que grandes cantidades de residuos se sigan generando diariamente, toneladas de toneladas? Imagínense, aquí en el país generamos miles de toneladas de residuos al día, cuando ellos pueden ser aprovechables 100%. Ujú. Claro, ingeniero, y aquí viene esta particularidad. La emergencia sanitaria a nivel mundial en la que está inmerso el Ecuador nos deja grandes lecciones. Una de estas lecciones es la conservación y la protección del medio ambiente. Entonces, ¿hasta qué punto somos conscientes, Francisco Hugo, Lindon San Martín Rodríguez y el resto, de haber sacado una buena lección de este confinamiento y de esta emergencia, señor ingeniero? Bueno, muchas gracias. Confío en que nos hayamos dado cuenta que el haber estado encerrados, si se puede decir en un término, nos hayamos dado cuenta que de alguna manera, conforme estamos ejecutando el día a día nuestras labores, nuestras actividades en casa, ejemplo, vemos que se genera una gran cantidad de residuos. Muchos gratamente me han conversado que han optado, por ejemplo, a hacer lo que hacían nuestras abuelitas. Es lo simpático, ver cómo regresamos a nuestra tierra, a nuestras raíces. Empezar a lo que se llama la materia orgánica, procesarla, y eso es abono. Hacer una macetita con una matita de ají, por ejemplo, hacer que esa materia útil sirva para nuestro mismo bienestar. Es decir, que si nosotros hoy por hoy aprendemos, pues estoy seguro que seguiremos siendo parte de este hermoso planeta. Fíjese nada más aquí rápidamente un ejemplo, lo que está sufriendo Estados Unidos de Europa, uno de los mayores o grandes países industriales como es Estados Unidos, que inicialmente se había retirado del Tratado de París. Hoy por hoy, con su nuevo presidente, después de que están viendo qué es lo que está sucediendo, ha dicho que inmediatamente va a retornar a ser parte del Tratado de París, donde definitivamente se van a comprometer a reducir las emisiones de carbono o de CO2 a la atmósfera. Claro, ingeniero, por ejemplo, yo le voy a hablar de la ciudad de Loja. ¿Hasta dónde nosotros podemos ser responsables o exigir el derecho para tener un ambiente sano? Por ejemplo, Loja tiene en este momento una problemática grave, la contaminación de los dos ríos. Todas las aguas de los domicilios descargan en los ríos Zamora y Malacates. Y nosotros, bien, gracias, seguimos nuestro ritmo de vida. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad nuestra de exigir la mayor atención de las autoridades municipales y la parte gubernamental para no exigir sanción, sino atención, señor ingeniero? Totalmente de acuerdo, sí. Definitivamente el derecho les cubre 100% a ustedes. Están obligados todas las industrias, todas las empresas por ley a realizar cualquier tipo de tratamiento de los factores ambientales, sea este agua, suelo, aire que estén contaminando. Recordemos que dentro de lo que es la Constitución de la República y las leyes respecto al cuidado ambiental obligan y demandan a todo proceso industrial a hacer un tratamiento. Existen parámetros, indicadores ambientales de los cuales están obligadas las industrias a cumplir. Y pues si no están cumpliendo, definitivamente entran dentro de lo que ya es el tema grave del Código Orgánico Penal, es decir, esto ya es punitivo. Si las industrias no cumplen, pues definitivamente tienen que ser cerradas.
y sus propietarios tendrán que cumplir, si es el caso, prisión, porque así lo demanda la ley, ya que es mandatorio, obligatorio que se cumpla un previo tratamiento antes de disponer el agua, por ejemplo, a los ríos, donde cumplan parámetros específicos para que no sean contaminantes y justamente causen lo que está ocasionando en la ciudad del Ojo hoy por hoy. Claro, ingeniero. Lo que pasa es que aquí lo que usted dijo es la responsabilidad de cada uno de nosotros de tomar conciencia y por eso yo ponía en ejemplo la emergencia sanitaria que nos deja grandes lecciones. Hay un aspecto que no solamente en Loja se ve, sino creo que es también a nivel nacional y puede ser a nivel internacional. Los propietarios o los dueños de las mascotitas, de que sacan su mascota y hacen uso de las veredas y de las calles como los sanitarios de las mascotas. Y eso es un contaminante grave, señor ingeniero, que afecta la salud de todos los conciudadanos. Entonces, allí también aplica la responsabilidad del cuidado del medio ambiente. Eso es contaminación también, señor ingeniero. Totalmente, mire, en otras ciudades, aquí mismo en el país, está regulado totalmente eso y justamente sancionado porque definitivamente son desechos que deben ser retirados del área pública, del área común, justamente para evitar este tipo de cosas, lo que estamos viviendo hoy, las enfermedades. Fíjese, siglos atrás, justamente por la falta de salubridad, llegó a darse una pandemia que casi eliminó al más del 80-90% de la población en Europa, la famosa peste negra. Y es justamente por este tipo de situaciones. Nosotros debemos ser conscientes que son nichos, son hábitats que llegan a incrementar el número de bacterias y empieza a suceder lo que ya nos ha sucedido también el día de hoy. La contaminación cruzada, animales, seres humanos. Imagínense un virus que mutó, que saltó desde, aparentemente se entiende que es de un murciélago, hacia los seres humanos y hoy estamos viviendo una pandemia que está ocasionando graves inconvenientes, no solamente en el ámbito económico, sino, como sabemos, en el ámbito de la salud. Entonces, es definitivo que esto se debe regular, totalmente. Claro, ingeniero, y usted me... Bueno, tal vez usted ya haya visto los candidatos que están en las próximas elecciones. La mejor virtud de campaña es llevar la mascota a decir que son los protectores de los animalitos, cuando son los mayores contaminantes, de no poner a consideración una legislación, como usted dice, para evitar este tipo de cepas que podrían ser las causantes de esta emergencia sanitaria. Y lo que estamos viendo es de que falta prolijidad en analizar los temas de convivencia, señor ingeniero. Totalmente. Pues bueno, todos los candidatos y viendo que venimos a un tema ya de elecciones y demás, deberían promover todo lo que son las acciones de cuidado ambiental. Lo Claro, podemos hacer, tenemos un país maravilloso, tenemos un país multidiverso, uno de los mayores países en América Latina que tienen una diversidad grandísima. Tenemos Galápagos, tenemos el oriente ecuatoriano, tenemos la sierra ecuatoriana, tenemos la costa ecuatoriana. Imagínense todo en un pequeño país donde podríamos potencializarlo mucho y empezar a esa conciencia desde pequeñitos, como decíamos, a educarnos en el ámbito ambiental. Pues deberíamos ir pensando ya, los candidatos deberían pensar en eso. Y bueno, nosotros como universidad estaríamos gustosos de educarlos a todos ellos. claro, claro, porque ustedes están determinando a través de diferentes temas, por ejemplo, el derecho de protección de aguas, el derecho de protección de ambiente minero, que es un tema que lo van a realizar a través de un seminario binar, el derecho ambiental, señor ingeniero. Sí, justamente vamos a tener la suerte del próximo 25 de noviembre, tener ponentes de altísimo nivel, donde nos van a contar un poco cómo desde el ámbito del derecho nosotros podemos empezar a cuidar todo lo que es las aguas, los acuíferos, los ríos, por lo tanto, como bien el ejemplo que decíamos aquí en Loja. Y asimismo, si pensamos en una explotación minera, porque aparentemente nuestro país va alineado hacia lo que es una nueva explotación minera, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo de forma adecuada? ¿Cómo hacerlo de forma que cuidemos del entorno, que cuidemos del ambiente? Y pues bien, lo que le decía, la economía circular. ¿Cómo hacer todas nuestras actividades industriales desde el proceso uno, en donde nosotros cada uno de los residuos que generemos sean reutilizados, sean reprocesados y finalmente no ocasionemos contaminación al ambiente? ¿Que lo podemos hacer? Por supuesto. El gran ejemplo es la madre tierra, que todos los días permanentemente está reciclando todo lo que nosotros, por ejemplo, respiramos, el CO2. La madre tierra todos los días recicla. Debemos aprender de ahí y hacer esto, que la economía circular definitivamente es el nuevo horizonte al cual todas las industrias deben
caminar. Ingeniero, le pongo a consideración algo que aquí en este noticiero hemos propuesto al municipio del Cantón Loja, de que la basura no la vean como ese aspecto de basura, sino que la vean una forma de negocio, de empresa. ¿Por qué no generar una legislación a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador de que el ciudadano pueda vender la basura, los desperdicios a las personas que puedan industrializar la basura, como hay en países europeos, señor ingeniero? Por supuesto. Pues bueno, desde el ámbito del control ambiental, la máxima autoridad del Estado ecuatoriano, el Ministerio del Ambiente, ha descentralizado las funciones del control y el manejo de los residuos a todo lo que son las municipalidades. Desde ese ámbito, cada municipio tiene la obligación de ejecutar ordenanzas o regulaciones en las cuales determine qué es lo que deben hacer con los residuos. Y como usted bien lo ha mencionado, los residuos es mucho dinero. Los residuos hacen engrandecer muy probablemente a muchas personas económicamente hablando. Y el que cada persona ejecute algún nivel de actividad por el procesamiento, reprocesamiento, reciclaje de los residuos puede llegar a ser mucho. Imagínese que se tiene entendido que de lo que se conoce como residuos sólidos urbanos, es decir, los residuos que únicamente se generan por la actividad doméstica en los municipios, más del 20% es 100% reciclable. El resto del 80% con pequeñas actividades, procesos industriales mínimos que lo podrían hacer las pequeñas industrias, inmediatamente se pueden utilizar materiales que pueden ser susceptibles a hacer reuso inmediatamente. Así que depende de las autoridades justamente que refuercen esto y dejar que las personas que pueden realizar actividad industrial lo ejecuten. Muy bien, señor ingeniero, me quedo con lo que usted manifestaba. Es momento de complementarnos los seres humanos para defender el medio ambiente y exigir. Las leyes están allí, sino hay que exigir que se las aplique para tener un buen entorno. La emergencia sanitaria es el mejor ejemplo que nos dio para emprender con la protección del medio ambiente, señor ingeniero. Totalmente de acuerdo. Es como ya bien lo dijo, es el momento de empezar a arrancar desde nuestro hogar, desde nuestras casas, desde nuestras familias, empezar a hacer la separación de los residuos, hacer el reciclaje de los residuos, empezar a dejar de comprar aquellos residuos que sabemos que son contaminantes. Ejemplo, los plásticos. Los plásticos, pues, vivíamos tranquilamente sin los plásticos. Ahora supuestamente es algo que no podemos dejar de vivir. Demos un paso hacia atrás y empecemos a dejar de utilizar esos elementos que son tan contaminantes para nuestro planeta. Y las universidades pueden dar el ejemplo. Por ejemplo, usted dijo algo, utilizar las costumbres de nuestras abuelitas. Anteriormente creo que en su edad también, señor ingeniero, ha de haber sido partícipe dentro de su hogar, que su señora madre le ha de haber dicho, anda, compra el pan en la esquina, pero le daban un cesto para que lleve y no traía puntas. Entonces, sería momento de regresar a lo que era antes, las tradiciones que nunca se han perdido, sino que las hemos dejado de seguirlas cultivando, señor ingeniero. Totalmente, muchas veces por facilidad, tal vez por una, entre comillas, decirlo, comodidad. Fíjese, yo era justamente, usted bien lo mencionó, yo era el instrumento que todos los fines de semana acompañaba al mercado a su madre para cargar el canasto. Ahora cargamos bolsas, fundas de plástico que son contaminantes. Cuando, como usted bien lo dijo, el canasto era hasta heredado de generación en generación y duraba mucho. Pues fíjese lo que nosotros podemos aprender de ahí. Y un canasto que era hecho con fibras de los árboles, que sabemos que inmediatamente nosotros lo dejamos al ambiente y eso se recicla. Así que, ¿por qué no volver a hacerlo? ¿Por qué no volver a esas, como usted bien lo dijo, esas costumbres que nosotros teníamos? El ir a comprar tal vez alguna pan, leche y demás, donde nosotros llevábamos nuestra propia olla, nuestras propias bolsitas, nuestro propio canasto. Claro. Dejamos de acumular residuos dentro de nuestros hogares y nosotros nos vemos hoy por hoy, estamos llenos de bolsas, llenos de plásticos, que no sirven de nada y muchas veces decimos qué hacer con ello, cuando tranquilamente nos podemos ya empezar a cambiar ese chip, esa conciencia y empezar a hacer las cosas como debemos. Muy bien, señor ingeniero, ha sido un gusto conversar con usted y seguiremos analizando estos temas porque es importante claro, las leyes están allí. Es importante elevar la conciencia de cada uno de nosotros para proteger el medio ambiente, principalmente nuestro entorno, señor ingeniero. Yo le Por quedo supuesto. agradecido y seguiremos en contacto, ingeniero.
Le agradezco muchísimo y quedan invitados para este 25 de noviembre a este webinar para que puedan tener unas ideas un poco más de lo que vamos a hacer como universidad, como institución y en el tema educativo desde el ámbito del derecho ambiental. A propósito, ¿en qué página se pueden inscribir el costo, señor ingeniero? Por favor, es totalmente gratuito. Bienvenidos los que deseen. Pueden entrar a nuestras redes sociales simplemente digitando UISEC y podrán inmediatamente tener acceso inscribiéndose en el Instagram, pueden en el Twitter, pueden en Facebook, ¿sí? O en nuestras páginas de la universidad como tal, inscribirse sin ningún costo y bienvenidos todos los participantes que quieran. Gracias, ingeniero. Ha sido el ingeniero Francisco Hugo Cárdenas, aquí en el noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información.